trabajaba hasta altas horas de la noche, luego los periodistas salían todos a las cantinas, a los bares, a los prostíbulos. Bueno, y eso para un joven, casi un niño de 15 años, pues era como descubrir, fascinado y encantado, el infierno. Años más tarde, en conversación en la catedral, el Negro Negro, un club del cual no queda hoy sino el esqueleto, aparecería como centro de esa tórrida bohemia limeña. Yo es la primera vez que vengo al Negro Negro, dijo Santiago. Vienen muchos pintores y escritores, ¿no? Pintores y escritores náufragos, dijo Carlitos. Cuando yo era un pichón entraba aquí como las beatas a las iglesias. Desde ese rincón espiaba, escuchaba. Cuando reconocía a un escritor me crecía el corazón. Quería estar cerca de los genios, quería que me contagiaran. Pero la incipiente carrera periodística del joven Vargas Llosa se ve suspendida, al menos por un tiempo, cuando logra escabullirse del yugo paterno para regresar a estudiar a Piura, el añorado epicentro de su infancia feliz. Esto era el jardín del director. Después, esta era la dirección, y esto era la secretaría. Y esto es el patio de honor. Es en este patio donde Mario Vargas Llosa da sus primeros pasos en la política al liderar a sus compañeros en una huelga contra la imposición de exámenes sorpresivos. Un episodio que después aparecería en su relato Los Jefes. Pero quizá la gran experiencia literaria en Piura fue que estrené la obra de teatro La huida del Inca que había escrito en Lima. Durante la semana de Piura, en el mes de junio, el Colegio San Miguel presentaba siempre o un espectáculo o una obra, y a mí se me ocurrió proponerle al colegio que este año fuera una obra de teatro de un alumno del Colegio San Miguel. Entonces Mario se presentó donde el director y le dijo: señor, yo puedo presentar una obra de teatro. Pero no, ¿cómo? Sí. Y le enseñó La huida del Inca, que es una cosa histórica, en fin, en 3 actos, que se presentó y fue todo un éxito en el Teatro Variedades. Pero lo cierto es que cuando él salió, parece que lo veo todavía delgadito, él, pero alto, espigado, y lo aplaudieron a rabiar. Ahí se ganó el corazón de Piura. Fue una experiencia emocionante, verla en el teatro, y además fue una experiencia que me hizo sentirme que ya era un escritor, que había ya llegado a la literatura. Desde aquel día, Vargas Llosa lleva en su billetera como un amuleto precioso el programa ya casi deshecho de La huida del Inca. Así que ese año, pues sí, hice ya un poco vida de escritor. Salía del colegio y me iba a trabajar en la industria de Piura, donde además de escribir sueltos, informaciones locales, darle vuelta a noticias de los periódicos de Lima, publicaba poemas, publicaba pequeñas historias, ¿no? Mario venía después de terminar las clases a las 5 de la tarde, corregía pruebas y después escribía sus crónicas, generalmente de cosas que veía, cosas de costumbres, en fin. Es una lástima que después se terminó esto, pero quedan los recuerdos. Y es una lástima porque hasta el titular se lo han quitado. Sí, el titular ahí arriba decía La industria. Desde aquel entonces, Vargas Llosa ha seguido cultivando con fidelidad el periodismo y sus artículos aparecen con frecuencia en los principales diarios del mundo. En 1953, a los 17 años, en plena dictadura del general Manuel Apolinario Odría, Vargas Llosa regresa a Lima e ingresa en la Universidad de San Marcos a estudiar Derecho. Mi mejor recuerdo académico fue Raúl Porras Barrenechea. Era un profesor de historia, el más elegante y elocuente expositor que yo he conocido, un hombre pequeñito, barrigón, siempre con caspa en las solapas.
A mí me impresionaron tanto las clases de Porras que en algún momento yo llegué a pensar seguir historia en lugar de literatura. La admiración fue mutua y Porras Barrenechea, después de concederle a su alumno estrella la nota más alta que daba la universidad, lo invita a trabajar con él. Y fue realmente un privilegio extraordinario. Trabajé con Porras cerca de 5 años, todas las tardes, de lunes a viernes, en su casa de la calle Colina, y quizá la mejor formación que obtuve, pues yo no la obtuve en las clases de San Marcos, sino en la casa de Raúl Porras, ¿no? Pero si Vargas Llosa obtiene de Porras su formación intelectual, en los patios de San Marcos adquiere una conciencia política que ya había despertado al leer La noche quedó atrás, de Jean Valjean. Y a mí ese libro me deslumbró y sobre todo me hizo soñar con una vida semejante, ¿no? Un militante, revolucionario, arriesgado, viviendo aventuras heroicas y trabajando por cambiar el mundo. Vargas Llosa entra a militar en el grupo clandestino Cahuide, que trataba de reconstruir el Partido Comunista. La política estuvo siempre en la casa desde que Odría dio el golpe de Estado contra Bustamante y Rivero. Bustamante y Rivero era primo de mi abuelo y era además una persona que toda la familia Llosa reverenciaba y admiraba. Además, mi padre era partidario de Odría. Él celebró el golpe de Estado y, desde luego, odiar a Odría era una manera indirecta de rebelarme contra mi padre, ¿no? Así que la política entró en mi vida por allí, más o menos, ¿no? Cuando entré a San Marcos, fui marxista, ¿no? Fue la primera ideología más o menos ordenada, organizada a través de lecturas, de clases, pero con una visión crítica en gran parte determinada por mis lecturas de Sartre. Sartre era lo que se llamaba un compañero de viaje, estaba muy cerca de los comunistas, pero no era comunista, y en ciertas cosas era un crítico muy severo de los comunistas. En aquella época, Vargas Llosa conoce a dos de sus mejores amigos, Luis Loaiza y Abelardo Oquendo. Mario era ya desde entonces un autor comprometido, muy interesado en la política, y nuestras discusiones eran enormes por eso. Un sartreano y un borgiano pues tenían pendencias permanentes. Y él trataba de encauzarnos, ¿no?, hacia la visión social de la literatura, ¿no?, y estas cosas nos proponía, nos citaba todo el tiempo a Jean-Paul Sartre. Y no sé si fue Lucho o fue Abelardo, quienes, como yo andaba siempre leyendo a Sartre y citando a Sartre, me pusieron ese apodo tan divertido, que además a mí me encantaba, el sartrecillo valiente. Oquendo aún recuerda con sorna la trágica iniciación literaria de Vargas Llosa durante una reunión de la revista Letras Peruanas. Esa imagen sí la tengo muy clara porque él estaba muy derechito, ¿no?, como siempre, con la espalda muy recta, ¿no?, muy peinadito, ¿no?, muy formal. Entonces, leyó un cuento. Y el cuento parece que no impresionó a nadie. Y hubo una suerte de silencio y ahí quedó todo. Es decir, el fracaso total. De modo que este fue el nacimiento, ¿no?, de Mario Vargas Llosa, poco afortunado en la literatura nacional. Yo estaba en el tercer año de San Marcos y llegó Julia, que era cuñada de mi tío Lucho, hermana menor de mi tía Olga. Llegó a pasar con ellos una temporada, ella se había divorciado de su marido y entonces venía en cierta forma pues a tomar una distancia. Era muy simpática, muy divertida, muy animosa, vital. Y pues qué niño no se enamora de una mujer joven, guapa, simpática, atractiva. Así que fue una pasión bastante, digamos, exaltada y rápida. Teníamos de enamorados el respeto de ciertos ritos clásicos de la adolescente pareja miraflorina de ese tiempo. Ir al cine, besarse durante la película, caminar por la calle de la mano y la conducta casta. Pero, ¿cómo hubiéramos podido serlo dada la diferencia de edad y el parentesco? Yo
yo tenía 18 y Julia tenía 30 años. Y entonces, pues en la familia hubo inmediatamente un movimiento de sorpresa primero, supongo, y luego de espanto. Fue el gran error de la familia, probablemente. Si la familia hubiera consentido, mirado al otro lado, probablemente esta relación que tenía mucho de absurdo, de disparatado, pues no hubiera prosperado. Pero como hubo oposición, yo me empeciné, y Julia era tan aventurera, tan insensata como para embarcarse en esta aventura. Así que pues terminamos casándonos a escondidas, de una manera también bastante pintoresca, casi melodramática, escandalosa. Imagínate, el muchacho engreído, el cerebro de la familia, se casa con una mujer 10 años mayor y divorciada. No era el ideal para toda la familia. Sobre todo mi suegro reaccionó en una forma muy, muy violenta. Quería matarme, me sacó del Perú, me exiló a Chile. A Mario lo hizo fichar en la policía para que no pueda seguirme. Pero luego casado, teniendo que mantener ya una familia, la cosa fue muy complicada. Para mantener a su nueva esposa, Vargas Llosa llega a tener hasta 7 trabajos simultáneos. El más pintoresco de todos se lo consigue su maestro, Raúl Porras Barrenechea, en el viejo cementerio limeño Presbítero Maestro. Había allí una serie de cuarteles que ya no estaban fichados, no estaban registrados los muertos. Y entonces mi trabajo consistía en ir al cementerio, tomar los nombres y las fechas de las lápidas, ponerlos sobre papel y llevárselos a la beneficencia que me pagaba por muerto. Era muy divertido. Muchas veces Javier Silva, mi gran amigo, me acompañaba y me ayudaba a fichar los muertos. Yo los fichaba, se los traía a la casa y Julia los pasaba luego en fichas tal como quería la beneficencia. Lo que me maravilla todavía es cómo teniendo 7 trabajos yo podía seguir con mis estudios. Y me las arreglé incluso, además de seguir los cursos universitarios, con escribir cuentos, escribir artículos, participar en polémicas literarias, y finalmente hasta hacer mi tesis. A pesar del agobio de los trabajos alimenticios, Vargas Llosa y sus cofrades logran encontrar tiempo libre para publicar una revista a la que llaman Literatura. En 2001, un admirador le hace firmar a Vargas Llosa un volumen encuadernado de la revista que había conseguido en Uruguay. Y entonces Mario le preguntó el precio. ¿Cuánto ha pagado? Y le dijo $500. Que nos ha parecido pues un precio desmesurado, una revista de jovencitos, a quien nadie conocía entonces, ¿no? Y que no tiene mayor importancia, ¿no? Comprada por este admirador naturalmente de Mario Vargas Llosa, ¿no? En $500 en Montevideo. Pero entre tanto, una única idea fija asedia la mente de Mario Vargas Llosa: viajar a Europa. Tenía la enorme, digamos, ilusión de poder irme a Europa. Era mi sueño. Estaba convencido de que nunca sería un escritor si no llegaba a Europa, y sobre todo a Francia, que era donde yo quería llegar. Que decía que había que viajar a Europa, que acá no se podía escribir, y que había que irse no solamente a París, sino al bosque de Broselandia. Instaurar en el bosque de Broselandia una colonia de escritores, ¿no? Y no salir de allí hasta que cada uno tuviera pues un par de libros por lo menos. En enero de 1958, Vargas Llosa alcanza por fin su meca literaria. El desafío, uno de sus primeros cuentos, recibe un... Quería estar cerca de los genios, quería que me contagiaran. Pero la incipiente carrera periodística del joven Vargas Llosa se ve suspendida, al menos por un tiempo,
Cuando logra escabullirse del yugo paterno para regresar a estudiar a Piura, aparecería como centro de esa tórrida bohemia limeña. Yo es la primera vez que vengo al Negro Negro, dijo Santiago. Vienen muchos pintores y escritores, ¿no? Pintores y escritores náufragos, dijo Carlitos. Cuando yo era un pichón entraba aquí como las beatas a las iglesias. Desde ese rincón espiaba, escuchaba. Cuando reconocía a un escritor me crecía el corazón. Trabajaba hasta altas horas de la noche, luego los periodistas salían todos a las cantinas, a los bares, a los prostíbulos. Bueno, y eso para un joven, casi un niño de 15 años, pues era como descubrir, fascinado y encantado, el infierno. Años más tarde, en conversación en la catedral, el Negro Negro, un club del cual no queda hoy sino el esqueleto, el añorado epicentro de su infancia feliz. Esto era el jardín del director. Después, esta era la dirección, y esto era la secretaría. Y esto es el patio de honor. Es en este patio donde Mario Vargas Llosa da sus primeros pasos en la política al liderar a sus compañeros en una huelga contra la imposición de exámenes sorpresivos. Un episodio que después aparecería en su relato Los Jefes. Pero quizá la gran experiencia literaria en Piura fue que estrené la obra de teatro La huida del Inca que había escrito en Lima. Durante la